Hola, Amaya, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Estás en casa, no? Ya estoy en casa, sí, Ya ya hoy en el es ahora. estudio no. Ayer sí te vimos en el estudio. Estamos en Procesos Visibles. Hoy vamos a hablar con Amaya Hernández. Y bueno, Procesos Visibles es una iniciativa de Open Studio con la ayuda de la Comunidad de Madrid. Entonces, hoy vamos a hablar con Amaya y bueno, yo voy a dar una intro con un texto suyo y a partir de esta información sobre su trabajo vamos a ir ampliando una conversación, si te parece bien, Amaya. Genial. Vale. Bueno, pues me gustan estas palabras tuyas donde en muy breve describes tu trabajo y dices, yo desde el principio he trabajado con el espacio como metáfora del individuo, siempre he querido recuperar estos vacíos que han quedado suspendidos, que son la memoria de cada uno y recuperarlos a través de la reconstrucción. Entonces, estamos hablando de reconstrucciones sobre la arquitectura, estamos hablando que de lo virtual y lo analógico llegamos a una reconstrucción de sentimientos. Entonces, cuéntame más un poco cómo defines tu trabajo a partir de todo esto. Bueno, quizá empezar yo creo que por una experiencia personal, como un poco para entender de dónde viene, ¿no? Toda esta idea de relacionar el espacio con lo biográfico, ¿no? O con lo emocional. Y todo esto viene de una experiencia, bueno, desde casi de la adolescencia, bueno, en la que yo durante mucho tiempo estuve yendo a un hospital que estaba en la calle San Bernardo, porque, bueno, mi abuela pasó mucho tiempo allí antes de fallecer. Y después del tiempo derrumbaron el hospital y yo recuerdo que bajaba por la calle San Bernardo y me quedaba como mirando ese espacio que estaba vacío e intentaba como localizar el lugar, ¿no? El espacio que estaba como flotando donde yo había pasado tanto tiempo, ¿no? Y de repente me venía a la cabeza la idea de qué pasa si ya no existe la arquitectura, ¿no? El lugar desaparece, digamos que la emoción de ese espacio donde tú has estado tanto tiempo sigue estando, pero flotando en el vacío, o es la arquitectura de alguna forma la que contiene todo ese significado, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que entonces no era tan consciente de todo aquello, pero después de un tiempo sí que reflexionando a partir de eso sí que me di cuenta que, bueno, que son ambas cosas, ¿no? Como que la arquitectura al final funciona muchas veces como un contenedor, ¿no? De experiencias vitales e incluso en algunos momentos que he podido relacionar, bueno, como comentarlo con otras personas, efectivamente, ¿no? En el momento en el que tienes que contar tu vida o tu biografía, si de repente vas recorriendo cada una de las casas donde has vivido, ¿no? Enseguida te vienen todas las emociones, todos los recuerdos, como que de alguna forma la arquitectura siempre está muy cargada, ¿no? de todo lo autobiográfico. Entonces, bueno, yo creo que por ahí la idea de que cada vez, ¿no? que quiero reconstruir algo que es importante, me voy a la arquitectura que contenía aquello, ¿no? Aquella vivencia aquella experiencia que quiero como volver a recuperar de alguna forma. Mm. Estamos hablando de una empatía con las arquitecturas, muchas de ellas desaparecidas, aunque en algún caso también has trabajado con alguna existente o en ruina, o siempre estamos viéndonos arquitecturas desaparecidas. La mayoría de las veces sí, son, son, Desaparecidas, son lugares sí, que ya no existen. Mm. que ya no existen, quedan en la memoria, entonces generas un trabajo a partir de ello, ¿no? Sí, depende el tipo de proyecto. Ayer sí que es verdad que apunté diferentes maneras de acercarme a la reconstrucción, pero normalmente suelo hacerlo o a partir de planos o de fotografías o de relatos que me pueden contar las personas allegadas a ese lugar o una conjunción de todas, ¿no? Y con todos esos datos, digamos que reconstruyo o físicamente, o sea, o en maqueta o virtualmente, pues el lugar con el que quiero trabajar. Mm.
Vamos a hablar de la pagoda de Fisac, que yo creo que es un trabajo hasta ahora tuyo muy representativo, no sé si quizás el más conocido a lo mejor. Entonces yo, conociendo el trabajo y conociendo cómo enfocaste una vez más un edificio maravilloso que, bueno, yo casualmente me pasa como a ti, vivo cerca, pasaba todas las mañanas yendo al colegio y el día que vi que estaban tirando ese edificio abajo, es que no daba crédito, o sea, es que era como, ¿qué está sucediendo? Este edificio tenía que estar protegido y están tirando abajo los laboratorios Horvath. No, no, no. Bueno, yo te quería preguntar si hay algo reivindicativo también en tu trabajo o nos quedamos más en la parte sentimental. Y luego quiero que cuentes cómo se ha desarrollado el trabajo de la pagoda. ¿Por qué se dividió en tres bloques de vídeo, ¿no? Son 3 piezas. Cuéntanos un poco, cuéntanos sobre el trabajo y si hay algo de dónde viene. Bueno, con respecto a lo que me comentabas de si había algo reivindicativo, bueno, yo no sé si reivindicativo sería, porque tampoco se trata de reivindicar nada, sino como de resurgir algo que no debería haber desaparecido, ¿no? Hacer resurgir o volverle a dar su valía, ¿no? Mi idea fue, yo creo que trabajo casi siempre desde un lado más poético, ¿no? Entonces, mi idea fue la de poder volver a disfrutar de como la esencia de lo que sería pasear por el interior del edificio, reproduciendo de nuevo, ¿no? Reconstruyendo la arquitectura y la luz que bañaba el lugar, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hice, el proceso fue, bueno, estuve investigando en el Colegio de Arquitectos, me cedieron todos los planos originales de Fisac y a partir de todos los planos en planta, en alzado, bueno, y los libros que escribió el propio Fisac, reconstruí con otro artista en 3D el edificio de la pagoda. Para mí era muy importante digamos que la orientación del edificio fuera la real, porque al final iba a hacer una reconstrucción a través de la luz. Por lo tanto, en este proyecto hay un punto como casi científico o como una idea de que tenía que ser objetivamente igual para que, bueno, para que para mí fuera interesante, ¿no? Entonces, orientamos el edificio de la manera que estaba originalmente. El programa con el que trabajábamos, que es Cinema 4D, nos permitía poner una fecha exacta y, bueno, como un punto más poético también decidimos poner el mismo año y mes que tiraron abajo el edificio para, bueno, pues para reconstruir justo el momento en el que desaparecía, ¿no? Y bueno, lo que fue muy sorprendente porque yo no sabía lo que me iba a encontrar, porque yo realmente no estuve dentro del edificio, yo lo veía desde fuera. Entonces fue muy mágico reconstruir la arquitectura, colocar el sol virtual, colocar las cámaras virtuales y descubrir cómo era la luz en el interior del edificio, porque podías imaginar, ¿no?, aproximadamente cómo iba a ser aquello, pero de repente se formaron luces y sombras que iban bañando la planta del edificio, claro, siguiendo toda la arquitectura de la parte superior, que era muy bonita, ¿no?, que recordaba a esas pagodas orientales. Y realmente fue fascinante descubrir cómo se movía la luz por el interior, que casi a veces recordaba como a olas del mar, ¿no? Entonces, bueno, el proceso fue descubrir aquellos lugares más mágicos, más interesantes dentro del propio edificio y llevar eso a las videoinstalaciones, o sea, llevar esas partes que para mí eran más estéticamente más bonitas o más significativas, o sea, hablaban más de la arquitectura, de las formas de la arquitectura, llevarlas a la sala. Y bueno, se decidieron 3 videoinstalaciones porque creo que esas 3 resumían muy bien cómo eran las formas, ¿no?, de este lugar. Y bueno, pues la idea era un poco jugar también con esta idea de, bueno, pues vosotros lo tiráis, pues los artistas lo levantamos de nuevo, ¿no? Como un poco, no sé si, por eso te digo, no sé si es una reivindicación, pero sí como un derecho, ¿no? Es como, bueno, no me parece
realmente justo, ¿no? Que porque de repente el nuevo propietario, porque el edificio de los laboratorios Horvath lo compró otra compañía, de repente no les servía ese espacio porque era muy pequeño o lo que fuera, ¿no? Y que un gesto tan superficial o exclusivamente económico destrozara algo que había sido un emblema, ¿no?, del modernismo en España. Entonces, bueno, pues mi acercamiento sí es poético, pero bueno, creo que hay una reivindicación, sí, quizá Una se pueda reivindicación leer. virtual, al Sí. final. Es una reivindicación virtual y al final tiene algo, sí, pero yo entiendo que la parte sentimental pesa más en tu trabajo. Luego veo la importancia de la luz como metáfora, no sé si es metáfora un espacio desaparecido, porque no solo en la obra de Fisac, sino juegas muchísimo con la luz de estos edificios que ya no existen y, por ejemplo, presentaste en el Palacete de Santa Bárbara unas piezas, creo recordar eran proyecciones de luz, donde antes hubo unos ventanales, ¿cómo se llaman? De vidrieras, que no me salía la palabra. También esta pieza, ¿por qué es la luz tan importante en tu trabajo? Bueno, pues porque al final lo que yo intento es reconstruir un momento que pertenece al pasado. Y creo que la luz es uno de los elementos que marcan el paso del tiempo, ¿no? Creo que es el elemento natural que a lo largo del día, por ejemplo, o incluso depende de la estación del año, nos está marcando el tiempo. No sé, si abres los ojos a las 8 de la mañana y es de noche, pues es invierno, ¿no? Y además es temprano. Pero sin embargo, si es verano, a lo mejor ya es de día, ¿no? O sea, digamos que la luz siempre es un indicio del tiempo en el que vivimos. Entonces, al querer hablar del paso del tiempo, al querer rememorar un momento concreto, pues para mí la arquitectura y la luz que viaja por esa arquitectura, pues se acercan al concepto, ¿no?, más, bueno, más puro, podría decir, ¿no?, o más natural del paso del tiempo, del día, del año. Entonces, bueno, no sé, es una cosa como que me ha acompañado siempre. A lo mejor fue intuitivo al principio, ¿no? Luego es verdad que yo creo que la mayoría de los artistas nos acercamos de maneras intuitivas a ciertos conceptos, ¿no? Y luego pues descubrimos pensando, reflexionando a partir de, ¿no?, de ellos, pues por qué los utilizamos o qué significado tienen. Y bueno, para mí creo que es ese, ¿no? O sea, esa relación entre el paso del tiempo y el movimiento del sol. Luego también hay un componente importante que es mi interés por lo contemplativo, ¿no? O sea, al final creo que la mayoría de mis trabajos invitan un poco a eso, ¿no? Como a parar, a contemplar, ¿no?, como a frenar en general, ¿no? A poder de repente, bueno, pues estar solo viendo durante 15 minutos un haz de luz entrar, ¿no? Me parece que al final pues está invitando a otro tipo de comportamiento, ¿no?, al habitual. Y eso también me parece interesante, ¿no? Como que de Interesante, repente... porque yo creo que obligas a una mirada diferente, es una mirada más que requiere más tiempo, que no es de una rapidez y una precisión, sino estás exigiendo al visitante de tus piezas, de una exposición, por ejemplo, detenerse, ¿no? Y ver cómo el paso de la luz, que tiene su tiempo, que no es un tiempo inmediato, fulgurante, sino que tiene su tiempo en las 24 horas del día, por ejemplo, en el caso de la luz, cómo incide por las ventanas de un edificio, etcétera. Sí, eso es muy Sí. interesante, ¿verdad? Además hay un componente también de sufrimiento por mi parte, porque, Porque porque sé que enseguida la gente se va a ir, ¿no? Porque, bueno, pues al final es pedir mucho al público. Yo entiendo que es pedir mucho, ¿no? Porque estamos acostumbrados a un bombardeo de imágenes que cuando entramos en un lugar y la percepción del cambio es mínima, pues realmente es complicado detener
a la gente para que lo contemple durante un tiempo, ¿no? Pero bueno. Pero eso es muy interesante. En los tiempos que tenemos tan rápidos, exigir un poco de pausa en la mirada de la obra, eso es muy bonito. Bueno, ahora vamos a dedicar un rato a hablar del proyecto que tienes entre manos, que es Villa Betania, que entiendo que por primera vez cambias un poco el soporte porque directamente estás haciendo un rodaje. Tú hablas del rodaje de una película con guionista, con ayudantes artísticos. Entiendo que tú eres la directora. Hay una maqueta que te he oído ayer comentar como si fuera el personaje de la película, que no el decorado, sino el personaje de la película es la maqueta de Villa Betania. Entonces, yo entiendo que hay una parte primera de investigación, cuéntanos, y luego vamos a hablar de la realización. Y por qué también, tengo muchas preguntas, te las lanzo todas a la vez, debería ir más despacio, pero ahora me pregunto también por qué decidiste este cambio de formato, decir, ahora quiero hacer un rodaje y una película. Vale, empiezo por ahí porque creo que Sí. es la manera más fácil de entenderlo. Realmente fue lo que sucedía, digamos que, a ver, todo empezó me invitaron, bueno, fui a unos talleres en Tabacalera, en San Sebastián, y yo ya iba con la idea, los talleres eran con Itziar Ocariz y Jon Mikel Euba. Y bueno, ya desde el principio dije, ya que voy a trabajar con Itziar, bueno, me apetece como trabajar con el espacio, con el cuerpo, bueno, acercarme de otra manera a la que habitualmente estoy acostumbrada. Y yo, bueno, sabía que mi madre había vivido en una villa en San Sebastián cuando fue pequeñita, vamos, mi madre era de San Sebastián y durante varios años estuvo viviendo allí. Y esa villa era una villa familiar en la que pasaba los veranos, era una villa que para ella era muy importante. Entonces yo quería viajar a ese lugar y trabajar con él. De alguna manera, pues yo qué sé, reconocer en ese lugar como un poco la memoria, la infancia de mi madre. Al final se trata también de una búsqueda, ¿no? Al no estar ella, pues bueno, son cosas como más emocionales, un poco más extensas de contar. Y la idea, bueno, pues era trabajar con el lugar. Yo viajé a este lugar que se llama Villa Betania y me encuentro allí con que Villa Betania se ha convertido en un centro de enfermos terminales de VIH en San Sebastián, en el barrio de Loyola. Esto me lo cuenta una mujer de Cáritas que trabaja en esta casa. Y yo empiezo a trabajar con el lugar y, claro, al ser algo tan importante, ¿no? Como en la década de los 80, de repente ese lugar era como el lugar de acogida, ¿no? Para todos los enfermos, de repente la casa empieza a tener una importancia muy grande, porque ya no se trata del lugar de la infancia de mi madre, que da como algo casi naif, ¿no? Y pasa a tener como un peso muy fuerte, ¿no? A nivel político, social, y entonces decido ponerme a investigar sobre ese lugar y sobre la memoria de esa casa, ¿no? Como, bueno, desde sus inicios hasta la actualidad. Y en mitad de la investigación me doy cuenta de una serie de cosas, es que no sé si contarlo porque, bueno, realmente creo que casi, bueno, no pasa nada, aparecerá en la película, pero la realidad es que en toda esta investigación me cuentan que esta villa no es la villa que yo estaba buscando, o sea que ha habido un error. Y entonces de repente yo me encuentro con la situación en la que yo ya empezaba a trabajar con un lugar que realmente ya no es el lugar que a mí me interesa, pero me sigue interesando porque, bueno, ya ha habido un acercamiento. Bueno, el caso es que todo esto de repente ya no tiene cabida en una videoinstalación. Y eso es lo que de repente yo veo que creo que cambia, ¿no? Y digo, oh, es que esto, si no lo cuento a través de lo cinematográfico, no lo puedo contar. O sea, que no fue una elección, digamos, prioritaria. Desde el principio, sino que claro, surgió. Claro, de repente toda la investigación y todo lo que yo estaba intentando desarrollar se volvió cinematográfico, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy. Después de contar esto, no sé si
se entiende demasiado bien, porque tampoco quiero contar demasiado de toda la historia, pero sí, de repente no había otra manera de trabajarlo sino es a través del lenguaje cinematográfico. Y como tal, yo también me voy dando cuenta que, bueno, pues que el lenguaje cinematográfico obviamente tiene sus códigos y que yo no puedo hacer todas las partes, ¿no? Y en este caso, la parte del guión es muy importante porque, bueno, pues porque a lo mejor yo no estoy acostumbrada a escribir un guión y no sé cuáles son las formas, ¿no? A lo mejor yo lo escribiría de una manera que nunca sería tan cinematográfico. El caso es que decido hablar con, bueno, un compañero de la universidad y amigo y que es guionista, le cuento toda la historia y a partir de ahí empezamos a trabajar en el guión. Y bueno, casi es él el que decide contarlo de una manera determinada para que se entienda, ¿no? Es esta, bueno, pues al final cuando trabajas con un profesional tú le dices lo que quieres, cómo lo quieres y él sabe cómo formalizarlo para que esto se pueda desarrollar bien. Y bueno, pues ahí estamos. Y bueno, tampoco es un rodaje al uso lo que estamos haciendo porque no deja de ser algo muy experimental. Entonces, la película parte de muchas cosas que se grabaron realmente en el momento en el que sucedieron, o sea que es una película experimental, pero es un documental al final, porque hay mucha parte de realidad, ¿no? Por ejemplo, la mujer de Cáritas contándome cuál es la historia de la casa y de los enfermos de SIDA, y, o sea, como que hay una parte muy, muy real que creo que es muy bonito y muy interesante sacarla tal y como fue. Entonces, por una parte estamos como cogiendo toda la parte que ya se filmó en su momento y por otra parte grabando algunos recursos que son necesarios para contar la historia. Pero bueno, hay una relación entre ambas. ¿Cómo has hecho? ¿Hiciste primero unos viajes exploratorios de recopilación de datos, de encontrar la casa, o directamente ibas a rodar? Has rodado, lo acabas de comentar, estás rodando, has ido varias veces. ¿Cómo está sucediendo? No sé si te ha afectado además la pandemia con todo esto, o cómo es este rodaje. Cuéntanoslo, porque entiendo que no es al uso de un rodaje, aunque has hablado claramente que es un documental, pero no tienes la claqueta de lo vamos a hacer en 5 días, en 10 días, todo el equipo allí, es más lento y es un ir y venir, ¿no? Es más experimental, ¿no? Luego ya Sí. editarás. Cuéntanos cómo lo estás haciendo. Pues ya te digo que hay muchas partes del documental que ya están grabadas, o sea que es material de archivo que se grabó durante la experiencia de verano me voy yo muy lejos, 2019. Luego hay una parte que es de estudio, que es toda la parte de la recreación de la maqueta y de las imágenes del interior de la maqueta. Y luego hay una parte que nos está pidiendo el guión, que es en una casa y en unas localizaciones concretas, que eso sí, tengo que desplazarme a San Sebastián ahora cuando pueda, porque como está la cosa está siendo un poco complejo, pero sí, o sea, digamos que estamos trabajando en reconstruir y filmar algunas cosas que no nos sirven de la parte más documental, con las partes del documental y con las recreaciones de la maqueta. Son como esas tres formas. En la visita a tu estudio vimos la maqueta. Voy a retomar esta pregunta que te hacía antes de que la maqueta hablabas que es el personaje y el protagonista de la película, y contaste algo de meter la cámara dentro de la maqueta. No sé si vas a jugar ahí también con la luz y estas cosas, o aquí hay una parte mucho más externa o más de la parte sentimental que has hablado, de que la casa fue, no fue, o técnicamente también vas a usar la maqueta para rodar en tu estudio, ¿o no? Sí, o sea, no sé si he entendido demasiado bien, pero digamos que la maqueta, bueno, realmente, claro, es que si no os cuento toda la historia es muy difícil entenderlo, pero digamos que la villa que yo buscaba la derribaron, ya no existe. Entonces, a partir de todas las, de todo lo que me ha ido contando
digamos, todos los personajes secundarios que aparecen en la película, toda la información que me han ido dando sobre la maqueta la hemos construido. O sea, la maqueta es una construcción a partir de planos, fotos y los relatos de la gente que aparece en la película. Entonces, claro, al final el protagonista casi o la protagonista casi acaba siendo la propia maqueta, y las filmaciones que se hacen en el interior de esta, como si de alguna manera volviera a estar en pie, ¿no? El lugar. O sea, es una idea como de trabajar con la maqueta como si realmente fuera la casa, como si la casa estuviera todavía en pie. No sé si esto es demasiado abstracto. No, pero... yo creo que lo entiendo, yo creo que se entiende, porque también ayer contabas, y yo entiendo que eso hay una parte documental que vas a incluir, también entiendo que es por primera vez entrevistando a gente, a esta señora que trabajó en el edificio, etcétera. O sea, hay una parte nueva, importante en tu trabajo que estamos todos deseando ver. ¿Cuánto te queda para terminar? ¿Qué duración va a tener? O todavía esto está en el aire porque no sabes la duración definitiva, ¿no? No, no lo sé, pero creo que alrededor de una hora, algo así. No me gustaría que fuera más larga. Y bueno, esto pertenece a las ayudas del Ayuntamiento de Madrid. O sea, el proyecto lo estoy haciendo gracias a las ayudas del Ayuntamiento de Madrid y tiene que estar terminado en julio, así que ahí tengo mi timing. Ahí tienes tu límite, sí, sí. Sí. Luego trabajarás con un editor, lo vas a editar tú Sí. misma. No, También. trabajo con una editora Muy bien. que es, bueno, amiga y compañera también del estudio. Y sí, bueno, desde el principio me ha parecido muy interesante poder trabajar como con profesionales de cada una de las ramas, ¿no? De lo que voy necesitando, porque creo que, bueno, que Claro. aparte de que es súper gratificante, o sea, me está encantando la experiencia de no trabajar yo sola en el estudio, sino como de poder compartirlo con diferentes personas. Con colaboradores Sí. y de O sea, otros gremios, ¿no? Sí, me sí, parece, sí. y además me parece como que al final verbalizas muchas más cosas, reflexionas en alto, o sea, como que tiene una parte muy interesante. Me gusta la experiencia. Está muy bien, sí, porque a veces uno está muy solo en el estudio, ¿no? En su creación, y de repente abrirse con colaboradores. A mí también me parece que es súper interesante trabajar en equipo, etcétera. Bueno, Amaya, pues a ver, no te voy a preguntar porque primero tienes que terminar, tienes una fecha de terminar. Yo lo que espero es que luego podamos verlo, Villa Betania, terminado pronto, el año que viene, en la segunda parte del año que viene en algún sitio. Espero que volvamos a nuestros espacios de exposición, más bien de la gente de nuestro gremio, aunque igual siendo película va a ser más carne de festival o de festival de cine, no lo sé, pero bueno, en algún sitio lo veremos y eso espero, y nos apetece mucho, ¿eh? Bueno, yo creo que ya están muy cerca, ¿no? Al final, Sí, tanto, o sea, el cine experimental está muy cerca de la sala de cine, de la galería, o sea de la que, galería o de la institución y el museo, eso claro, seguro. Está todo sí, exacto. mezclado, sí, Por sí. eso, que si puede estar en todas partes, pues genial. Sí. Bueno, pues nada, me voy a ir despidiendo. Mil gracias. Te veo el Muchas sábado de gracias. nuevo, ¿eh? El Sí, sábado nos vemos en directo y nos cuentas más cosas, ¿vale? vale, muchas gracias a ti. Un Y a beso y Open muchísimas Studio. gracias. Chao, chao. Adiós.